noches a todos. Me da un placer y es un gusto. Les doy la bienvenida el día de hoy a estar aquí en esta plática tan interesante con los fundadores de ERCAL. ERCAL, Enfermedades Raras de Caribe y América Latina. El día de hoy estamos aquí reunidos para explorar la historia, los logros y el impacto de esta destacada iniciativa. En el ámbito sobre qué? Sobre las enfermedades raras. Los fundadores de ERCAL han desempeñado un papel fundamental en la promoción de la conciencia, en la investigación y el apoyo a las personas afectadas con estas condiciones de salud poco comunes a nivel mundial y sobre todo a nivel región, en Caribe y en América Latina. A lo largo de esta conversación tendremos la oportunidad de conocer su visión, sus desafíos, los logros que han marcado a ERCAL. Y bueno, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a nuestros invitados y agradezco su tiempo para compartir su experiencia con nosotros. Voy a comenzar. Bienvenidos. Welcome, Claudia, Dr. Claudia, Dr. Stephen, and Dr. Jürgen. Welcome to this chat. I appreciate your time and your effort. And we're open here. Feel free to answer from the bottom of your heart, because that's what we want to listen. We as a patients, I'm excited to listen to you and to learn from you and how are we standing right here, right now. So I am going to introduce, voy a presentar, por orden si me lo permiten. Tenemos con nosotros, está la doctora Claudia González Jauregui. Claudia es una investigadora genética, y genómica humana en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en la UNAM, aquí en México. Ella estudió ciencias genómicas en México y realizó estudios de posgrado en Estados Unidos, donde ha trabajado en los últimos 15 años o durante los últimos 15 años. En 2021 regresó a México para realizar investigación en enfermedades médicas en México. En enfermedades raras en México, y desde entonces y en 2023 es presidente de ERCAL. Claudia, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jan. Seguimos con el doctor Steve. Steve es cofundador y presidente de ERCAL fue de 2020 a 2022. Steve es cofundador de ERCAL y a lo largo de su carrera ha sido un importante impulsor de las enfermedades raras. Steve sirvió en la FDA y en los Institutos Nacionales de Salud, NIH, de Estados Unidos, apoyando la creación del Orphan Drug Act en 1983 en ese país. Steve fue director de la Oficina para el Estudio de Enfermedades Raras del Centro Nacional para Avance de Ciencias Transnacionales, por sus siglas en inglés, NCATS, de NIH de Estados Unidos. Hasta su retiro en 2014, y a pesar de haberse retirado de su trabajo en los últimos años, Steve ha seguido promoviendo la investigación en enfermedades raras con principal interés en la región de América Latina y el Caribe, llevando a cabo la creación de ERCAL, la iniciativa ERCAL de enfermedades raras del Caribe y América Latina a principios de 2020. Dr. Steve, welcome and thank you so much to be here today. Thank you very much and gracias. Then Dr. Jürgen Reichert. Quiero presentarles, Dr. es el cofundador de ERCAL. Jürgen es profesor de la Universidad James Cook en Australia. Jürgen ha vivido en 7 países y en 4 continentes distintos, incluyendo en Ecuador, en donde fue profesor y vicerrector. Actualmente participa como miembro y consejero de diferentes organizaciones científicas en el mundo, incluyendo la Organización del Genoma Humano, UHGO, y la Global Genomic Medicine Collaborative, G2MC. Bienvenido, Dr. Jürgen. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí creo que el objetivo de esta reunión es que nos puedan platicar
que nos puedan, lo más que ustedes nos puedan llenar de ese conocimiento que tienen por tantos años de trabajo, por tanta pasión que le han puesto su sello con relación a las enfermedades raras. Y ahora, bueno, comienzo con unas pocas preguntas que me surgen evidentemente como paciente, como duda que me queda con mucho interés, y me encantaría hacer estas preguntas, si bien para el doctor Steve y para el doctor Jürgen. Lo voy a hacer en inglés para el doctor Steve y si no, en español, evidentemente, para poder que sea claro, y si no, podemos poner subtítulos. Okay, so how and when did the idea of starting ERCAL initiative happen? I would love to know that answer. What was the idea behind? So, we had been working, a number of us, in rare diseases for many years, and several of us had been involved with an organization called ICORD. And ICORD had previous meetings in Buenos Aires in 2010 and in Mexico City in 2015. So there were several members of ICORD from the region. And as we were discussing future initiatives and areas of emphasis that we wanted to work on within ICORD, and we had a number of other organizations working with us as we were moving forward, such as Rare Disease International, the Undiagnosed Disease Network International, and other organizations. We had some nice experiences in Japan with a conference in 2012, and then in Cape Town, South Africa, in 2000. It was 2016 then in Cape Town, and in Japan we had produced a report, sort of a policy statement called the Yuki Wariso Declaration. And the declaration provided a rationale and framework for legislation, policies, and action plans to really focus on rare diseases and orphan products development, both research, development, education, training, and then access to treatment and care, with the expanding roles of the patient advocacy groups. The conference in South Africa really looked at the goal of trying to help patients not only to survive, but to thrive. And that's what we were trying to put into place for the region. And with the experience we had, especially as some of the members, such as Emilio Roldan from Argentina and Luis Barrera from Colombia, and Manuel Posada from Spain, and Domenico Taruso from Italy, along with Jürgen and Claudia, who we had known for several years, we thought it would be appropriate to develop this emphasis in looking at the issues and the needs in the region. And so we came up with the idea that perhaps we could start hearing from the individual countries, which we did do then. We had about 17 country-specific presentations from various researchers and patient advocacy group leaders from these countries. But I'll stop there and just sort of let Jürgen or Claudia jump in, and if they have any, would like to add more too. Thank you very much. Thank you, Steve, Dr. Steve. This is quite interesting to know, and I have my questions too, but I will go later with my questions for you. So, Dr. Jürgen, would you like to give us a little bit more of the information, or what was exactly your motivation to start ERCAL, and how did you came up with this name? How you, together with you three as a founders, how do you came up with the name? How was it? Bueno, empezamos con algunos comentarios un poquito más personales, porque para mí estuve realmente una decisión muy personal de trabajar con Steve,
yo cuento como de mis amigos, a vos nos encontramos en persona solamente por Zoom, virtualmente. Y les comento también que Claudia, la primera vez la encontré en octubre del 2023 en persona en Ginebra. Trabajamos por algunos años por Zoom, pero es la primera vez que encontré a Claudia en Ginebra. A Steve jamás lo encontré en persona, pero estamos como amigos por Zoom. Empezamos con ERCAL porque yo vivía en Latinoamérica 2 veces. La primera vez como niño, después 4 o 8 años de edad en Chile, y más recién como vicerrector de la Universidad en el Ecuador. Tengo una conexión con las enfermedades raras, huérfanas, poco frecuentes, a varios nombres, un poquito personal también, porque estuve en un proyecto de doctorado de PhD, a tomar un gene de una enfermedad humana, la galactosemia, y yo caractericé también las mutaciones, las primeras mutaciones de esta enfermedad, pero ya hace 30, casi 40 años. Ya. Esto ya es prehistoria. Pero para mí es una motivación muy personal. Yo tengo Latinoamérica en mi corazón, en mi alma. Yo quiero que la gente tenga una vida mejor en Latinoamérica. Y Jennifer me preguntó también cómo se salió el nombre. Como buen político, la primera vez, cosa que yo hice es poner varios nombres en Google. Y, por ejemplo, ERLAC sería un nombre mucho, la abreviación ERLAC, enfermedades raras en Latinoamérica y Caribe, sería un nombre mucho más sencillo. No, hay una compañía española que tiene este nombre, por eso se salió ERCAL, que no tenía otras cosas en Google. Muy interesante porque en realidad yo me he puesto a pensar y digo, bueno, que enfermedades raras sí hace como mucho sentido, it makes sense, you know, pero es siempre interesante el saber qué hay detrás. Todo este trabajo que ustedes llevan desde 2000, más allá de 2020, ¿no? Más atrás de 2020, que ustedes han estado trabajando arduamente desde el nombre, el concepto, los insights y todo lo que ustedes quieren brindar a la sociedad, sobre todo a los pacientes, y no nada más a los pacientes, me imagino, a los familiares, a los médicos, a la industria, todo lo que es ERCAL como tal, ¿no? Y ustedes como fundadores, me imagino que seguramente fue un ejemplo brillante de cómo la innovación, lo que mencionaba, ¿no? La innovación y la solidaridad de alguna manera de todo lo que el doctor Steve en su momento y en su tiempo vio y eso cómo pudo romper barreras, ¿no? Y esas fronteras geográficas de ahora traerlo a América Latina, ¿cómo traerlo? Eso me parece algo fenomenal y eso me parece que ha sido una labor titánica y ha sido una labor titánica que, bueno, ahora brinco un poco y le doy la palabra a la doctora Claudia. A la doctora Claudia, quien ha estado al frente, como bien lo hice mención en su presentación, la doctora Claudia ha estado al frente los últimos años y desde, ahora me va a comentar, ha estado como presidenta de ERCAL y sigue siendo presidente de ERCAL. Me encantaría conocer, doctora Claudia, ¿qué es lo que ERCAL ha alcanzado como iniciativa en estos primeros 3 años? Porque no me gusta decir estos últimos 3 años porque todavía hay ERCAL por muchos años, ¿no? ¿Qué es lo más importante a su punto de vista, doctora y doctores? Nuevamente los invito a contribuir a la respuesta. ¿Cuál ha sido el accomplish o qué ha logrado ERCAL como tal en estos primeros 3 años de vida? Gracias, Jen. Bueno, allí nada más un poquito para complementar lo que mencionaban Jürgen y Steve. Creo que, bueno, cuando yo entré a ERCAL muy al principio, creo que nos empezamos a reunir en marzo de 2020,
yo conocí a Steve anteriormente en reuniones del Undiagnosed Diseases Network International y habíamos hablado, ¿no?, de esta necesidad de hacer cosas en Latinoamérica y después, de hecho, en una de las conferencias de G2MC, con Jürgen también hubo esa interacción y Jürgen mencionó que estaban trabajando en esta iniciativa de ERCO. Y para mí fue como muy, muy obvio, ¿no? Que había que sumar esos esfuerzos y que si ya se estaba trabajando algo, unirnos a este esfuerzo que ya se había iniciado y trabajar, ¿no? Para mejorar la situación de los pacientes y familias que viven con enfermedades raras en Latinoamérica. Entonces, pues sí, fue ahí como yo ingresé a ERCAL y que empezamos a trabajar y como Steve mencionó, empezamos precisamente a tratar de ver pues cuál era el panorama, ¿no? Cuáles eran esos problemas y necesidades y para a partir de ahí pues empezar a pensar cómo abordar esos diferentes retos. Entonces, en 2020, pues lo mencionó Steve, tuvimos estas presentaciones de diferentes expertos, médicos, investigadores, pacientes de los diferentes países de América Latina. Y al punto de la pregunta sobre cuáles han sido los principales avances, yo creo que precisamente identificar cuáles son los temas de mayor importancia, de mayor necesidad para avanzar en la situación que viven pacientes y familias en Latinoamérica con enfermedades raras y empezar a formar estos grupos de trabajo que ya están activos, que estamos trabajando para precisamente lograr muchos de esos objetivos. De nuevo, traer a todas estas personas que se han involucrado, ¿no? Desde pacientes, organizaciones, médicos, investigadores, reguladores, y traerlos a todos bajo una plataforma común y juntar esos esfuerzos, ¿no? Y ver cómo todos juntos podemos avanzar en estos diferentes temas, lograr diferentes objetivos de educación, de difusión, de acceso a diagnóstico, de acceso a medicamentos, de un mejor cuidado integral para pacientes en toda la región. Entonces, como dices, ¿no? Creo que los primeros 3 años esperemos que tengamos muchos más adelante y hagamos progreso en eso y avanzar todos estos temas, ¿no? Y de eso, de verdad, Claudia y doctores, no me queda la menor duda porque toda esta, para alguien en América Latina, de pronto es muy complejo, ¿no? El poder estar a un paso de distancia de incluso conocer lo que es una enfermedad rara. Y es ahí en donde creo que yace toda la información y todo el poder que ERCAL tiene como iniciativa, ¿no? Y ha tenido en estos años y va a seguir teniendo. Porque si bien, como mencionan, y como mencionaba el doctor Steve, creo que by bringing this, sorry, voy a cambiar en inglés y ahora lo regreso. Creo que, bueno, al traer esta valiosa iniciativa aquí a América Latina, lo que de manera independiente ustedes y trabajando en conjunto, el doctor Steve estando desde 2014 en Cape Town y el doctor Jürgen de la misma manera que la doctora Claudia, creo que atraer y poner esto junto, esto reunido, by bringing this valuable initiative to America, to Latin America and Caribbean, I think that not only have the best practice been adopted, what you see in other countries, right? But it's also as a beacon of hope and support has been established for all us individuals battling rare diseases in the region, right? Right. And that's something that for us as a patient, it's something that is priceless. All your job, all your work that you have been doing for years, because this is not like a 3 years time. Maybe it's 3 years that it's named ERCAL, right? But you guys as a founders, this is,
Claudia has more than 15 years working in like scientific and studying and the genomic, and Dr. Jürgen is exactly the same, and Dr. Stephen and Dr. Steve exactly the same, right? And I guess that everybody which is in ERCAL now in these groups of working groups, it's putting a little bit of, un granito de arena, like a little bit of knowledge, just to make it bigger, stronger, and more robust and solid initiative. And that's absolutely amazing. And I'm really happy to listen this, because it did bring us hope. Yeah. And yeah, go ahead, Dr. Steve, please. If I think, the patients, I think one of the interesting things from working in this area, and I think the others will probably agree too, is that there are more similarities than there are differences in patients and families with rare diseases. And you do get into some country specific areas of need. And that's why I think what we tried to do in the region with the country specific presentations were to not only to identify the commonalities of needs and accomplishments, but how do we translate those accomplishments into all of the countries? And it's not always easy, because you do require legislation, you might require administrative action, but you also need resources, people to implement these recommendations and programs. And in doing so, you need partners. And I think that's what we were trying to do, was to establish partnerships with the patient advocacy groups, which you have so many outstanding patient advocacy groups in the entire region. It's just we don't think about them and we don't talk about them a lot, but they really are the leaders of what has to be done for so many countries. And so we rely upon them. We rely upon the research community to do the research, the physicians at the hospitals to do the clinical trials, to do the newborn screening, to do the genomic sequencing. And both Jürgen and Claudia have extensive experience in this area, in these areas to really address. But we're all trying to increase the awareness in the individual countries about the rare diseases and the needs of the patients and the families. And we wanted to establish a sustainable ERCAL activities, that we would not just be holding workshops or meetings, but we actually would be doing initiatives and implementing initiatives that would prove to be very helpful to the patients and the families, such as increasing the number of clinical trials, and increasing the information about the availability of clinical trials, increasing the amount of information about the patient advocacy groups. There's an extensive network, of international network called the Undiagnosed Disease Network International that everyone is involved with here. And we should be having more hospitals in the region joining the UDNI and sharing information so that we can speed up the diagnosis of so many of these diseases. So, and now we're looking at, the latest estimates are over 10,000 different rare diseases. And so it's a lot of work, it's a lot of emphasis, but we don't need to start everything anew. We can share and join in with what others have done. I think that's what we all tried to do with all of our own experiences here. Absolutely. And I absolutely understand your point. And that's so true. In my particular case, when I started, or I was diagnosed with this rare disease, the first name that came across it was ERCAL. And I was like, wait, I'm here, and this was a few years ago. And what you say is it's absolutely, I agree with you. We need to make this visible, because there's some rare diseases that might not be visible. If I just take this point, and I like to make this example, do I look sick? No, I just look like normal, and I could do
in my head, I can do pretty much everything, right? But at the time I get up, it's like, okay, now I need to put it back then, right? Some said there's some diseases that people it's not that they don't understand. It's because I guess there's not enough information about, and there's the lack of awareness that rare diseases exist. And you don't need to see a patient with a wheelchair or like we usually see to understand that that's lack of health, right? And it could be a like genetic disorder, or it could be a rare disease. And like you mentioned, it around 10,000 in orphanage that recognize, and there's some countries that just recognize like 20, 500, 5,000. Yeah. So it doesn't make like the proper justice or the balance, right? And I absolutely agree that the key for us as patients, as carers and familiars, and the support net for a patient has to be visible, has to be reachable, has to be just right there, at one point, at one click, say, I'm facing this thing. I don't know what's happening to me. I have been with 2, 4, 5, 6 doctors, and they don't know what's going on. So who can I go with now? Because the nature of some diseases, it doesn't stop. Just keep going, keep going, keep going. And sometimes what we need to, and any patient, right? But mainly rare diseases because of the difficulty that we mentioned before. And if there's something that does not add up into the equation, is time. Sometimes we don't have the time to say, oh, well, okay, that's okay. I can wait 3 years, 4 years for a diagnosis. Because in that time, your disease already could be potentially like, like death threatening, right? So I guess, and I truly believe that what ERCAL is doing and has been doing for these years, and it will continue doing, you as a president, Claudia as a president, and you like working shoulder to shoulder and working together, and you can see the results. You can see what ERCAL it will be able to deliver to us patients and to the society. Because what I see is that, now I'm going to jump to Spanish, al traer esta iniciativa a América Latina, Latinoamérica, y toda su experiencia que ustedes han adoptado, al traer estas mejores prácticas, al traer llamémosle faro de esperanza, this like light of hope, a nosotros como pacientes, y todo este apoyo para todas las personas que estamos luchando, por así llamarle, luchando para entender, para encontrar una manera más rápida, more accurate and faster way to arrive to somebody that tells us, tú tienes esto, you have this disease, and this is your diagnosis, and then you have to do ABC. Y después tener el soporte, and then we have the support or the safety net of psychologists and people that can help us to cope with that. Because it's not easy to all of a sudden receive a notice that you go and say, you have a rare disease. Immediately you think, whoa, I am not rare. I am not rare. And that's part of like the education that we need also to put out there. It's not that we are rare. We are human beings, and we deserve to be treated like that, right? Like human beings. Although our disease are in several times are the rare ones, are the rare diseases. But that doesn't mean that we need to be treated like rare or like the rare ones, right? That in some countries, I guess, if they don't have the communication, the proper and solid basis like ERCAL is doing, and ERCAL is working so hard to make this possible and doing it
through all these grupos de trabajo, committees, todo lo que han estado trabajando para ponerlo y exponerlo y traer lo mejor de cada país que ustedes como científicos, como médicos, como apasionados de ayudar a personas, porque eso es lo que son, aparte de doctores y todos los títulos, son apasionados, tienen la pasión por ayudar a personas a que tengan una vida mejor. Y eso es priceless, eso no tiene precio. Creo que trayendo... Perdón, Claudia, perdón. Sí, creo que ese punto que haces es súper importante, ¿no? Y es precisamente una de las razones para la creación de ERCAL, que en la región, ¿no? Digo, hay países que están en diferentes etapas, que tienen mejor sistema de salud o que tienen un tamiz neonatal muy bueno. O diferentes ventajas y también desventajas, ¿no? Y hay muchas condiciones que se comparten a lo largo de la región, pero creo que eso es súper importante, ¿no? Que no necesitamos reinventar el hilo negro en 33 países diferentes, sino que podemos tomar las ventajas y las cosas que han funcionado en algunos países y aplicarlas a toda la región, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, Colombia tiene un muy buen sistema de salud que cubre, por ejemplo, pruebas moleculares para diagnóstico, ¿por qué no adoptar ese mismo sistema en los otros países, ¿no? Entonces, creo que esa comunalidad, ¿no? que existe entre los países de Latinoamérica es algo que podemos usar en nuestra ventaja para todos salir adelante, ¿no? Para que ningún paciente, no importa si esté en Haití o en Chile, ¿no? Se quede atrás, sino que todos tengan ese mismo acceso, esas mismas ventajas y idealmente ese mejora en la calidad de vida, ¿no? Y ese es uno de los principales puntos de ERCAL, ¿no? Sumar ese conocimiento, esa experiencia, esas cosas que han funcionado en toda la región, amplificar el trabajo de médicos, de investigadores, de las organizaciones de pacientes para todos avanzar, ¿no? Como región. Claro, y eso me encantaría escuchar al doctor Jürgen. Sí, yo tengo algunos comentarios también. Yo aprendí muchas cosas desde las presentaciones que fueron casi 20, que estuvieron 17 países. En Latinoamérica hay países que no tienen nada para enfermedades raras, psicofrecuentes huérfanas. Hay países que tienen legislación, pero ninguna implementación. Y hay pocos países que tienen la legislación y la implementación, que sería la plata, para la diagnóstica, para los medicamentos que se necesitan. Y eso es algo que tenemos que, toda la gente de Latinoamérica se merece un futuro mejor, y especialmente las personas que tienen, los pacientes que tienen enfermedades raras, tienen acceso al diagnóstico, necesitan los medicamentos, y las familias necesitan también consultas genéticas. Por eso, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en Latinoamérica es que preparar los médicos, pero también los consultadores genéticos para las familias. Y yo muchas veces pienso la campesina indígena que vive en los Andes de Ecuador. Ella tiene que tener acceso a la diagnóstica, porque no va a ser fácil de sobrevivir a 4.000 metros en los Andes como campesina. Tiene que tener acceso a los medicamentos para su hijo o su hija, y después hay que tener también consultadores de genética, de programación genética para la familia. Y eso tenemos que lograrlo, no sé, los próximos 5 o 10 años en Latinoamérica y el Caribe, para toda la gente que se merece la medicina de precisión, que sería realmente el tema que es lo que Claudio y yo nos interesa, pero también como aplicación para los pacientes y las familias también. Definitivamente, muchas gracias por su
por su comentario, doctor Jorgen. Yo estoy de acuerdo contigo. Y tengo una gran pregunta yo como paciente, ¿no? Y esta seguramente va para, no sé quién me pueda contestar. I don't know. I'm not sure who can answer this question. Pero me encantaría saber ¿cómo consideran, qué tan importante consideran, yo considero muy importante, pero el valor y la necesidad que tenemos como pacientes? ¿Cuáles son los planes? ¿En dónde nos podemos registrar? ¿Cómo podemos tener esta importancia de que ustedes como ERCAL y nosotros como ERCAL podemos llegar y decir, necesito registrarme? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿LON está considerado? I'm going to say it in English. So I am not sure, like, the importance and the value and the need of patient registries, like the patient to register, and what's the plan in ERCAL initiative for that, if so? So Claudia, maybe, or Dr. Claudia? Dr. Sí, Claudia, adelante. bueno, creo que aquí hay dos aspectos. Por un lado, bueno, estimamos que en Latinoamérica hay 50 millones de pacientes que viven con enfermedades raras, pero en realidad no sabemos los números exactos. Para la mayoría de las enfermedades estamos trabajando en estimaciones que se han hecho en otras poblaciones, pero en realidad no sabemos. Y de esos 50 millones, aproximadamente 4 millones van a ser personas de poblaciones indígenas y poblaciones vulnerables, que pues desafortunadamente sabemos que también tienen menos acceso a servicios de salud, menos acceso a servicios educativos, servicios sociales. Entonces, ese es un punto importante en cuanto a equidad, ¿no? Que tenemos que tratar de resolver en Latinoamérica, de también llegar a esas poblaciones más vulnerables, por el lado de educación, de información, el acceso a servicios, a diagnóstico y demás. Pero este punto de saber exactamente cuántos pacientes, qué enfermedades hay, es algo que sabemos fuera más allá de una definición específica que varía en los diferentes países de Latinoamérica. Creo que el saber cuántos pacientes con, por ejemplo, alfa-1 antitripsina o con Gaucher o con alguna otra enfermedad hay en Latinoamérica, ¿no? Porque creo que eso últimamente sirve para demostrar a los gobiernos de los diferentes países cuál es la necesidad tanto de acceso a diagnóstico como acceso a medicamentos y a diferentes servicios médicos y sociales. Entonces, pero si no tenemos esos números, pues entonces se vuelven invisibles, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos ese problema. Entonces, por ese lado, sí es un tema recurrente que de nuevo en los pasos iniciales de ERCAL escuchamos de muchos países, ¿no? No existen los registros de pacientes, hay una necesidad de saber cuántos pacientes, cuántas enfermedades. Y desde ERCAL tenemos un proyecto que estamos trabajando precisamente para abrir un registro público de pacientes con enfermedades raras en Latinoamérica, para saber los números, ¿no? Para tener mejores estimados de nuestra población regional. Y por el otro lado, ya en el sentido un poco más de trabajar como parte de ERCAL, pues definitivamente no, la iniciativa está abierta a todos aquellos interesados en avanzar este tema, ¿no? Pacientes, representantes de pacientes, investigadores, médicos, estudiantes de medicina, enfermeras, todos aquellos que reconocen la importancia de avanzar todos estos aspectos para mejorar las vidas de pacientes y familiares que viven con estas condiciones en Latinoamérica, son bienvenidos en la iniciativa. Tenemos la página de internet de la iniciativa, ercalrd.org. Podríamos ponerla. ercalrd.org.
y allí se pueden sumar como miembros individuales para trabajar en los diferentes grupos, en los diferentes proyectos y objetivos que tenemos actualmente en la iniciativa. Y también, pues, un llamado a las organizaciones de pacientes a lo largo de Latinoamérica. También tenemos en la página una opción para sumarse como organización aliada, que de nuevo, nuestro objetivo no es absorber organizaciones, ¿no? Sino sumar esfuerzos con las organizaciones de pacientes para amplificar las voces, para que no sea nada más una organización en Perú, ¿no? Que está abogando por un cambio de legislación, sino que tengan ese de que a nivel regional hay muchas otras organizaciones, hay muchos expertos, hay mucha gente que apoya esa iniciativa de ley o eh, esa iniciativa que están tratando de impulsar, ¿no? Entonces, ese es el punto de EARCAU, sumar esos esfuerzos, amplificar las voces de pacientes, de familias, de cuidadores, de investigadores, médicos, de todos, ¿no? Para que últimamente, pues, pacientes y familiares tengan una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida, exactamente, eso es lo que se busca. Y precisamente, gracias doctora, le agradezco mucho su respuesta. Y precisamente un punto ahora que menciona sobre estos pacientes, me gustaría hacerle una pregunta al doctor Steve. Esta, ¿cómo podríamos platicar incluso sobre estos advocacy groups o advocacy programs? La relevancia que hay, usted que ha estado en tantos países, que ha visto tantos diferentes organizaciones o diferentes grupos, ¿qué papel tan importante juega este advocacy program? So I would say that I would like for you to give me your point of view about like the value and the need for the patient advocacy groups, because you have been you've seen these before, like in many different countries, right? And what about work together, maybe internationally, and probably like I'm not sure if if you can go further, I will absolutely appreciate just to understand how important is the patient advocacy programs and groups to work together, national, international, and just as a region, like Claudia mentioned. So Yeah, I think it's important to realize that we as patients are actually the teachers of physicians and healthcare providers very frequently, because so many healthcare providers do not run into that many patients with different rare diseases, and we become the expression of the disease to them. And so it's important for all of the patients and the families get together and be able to exchange their experience. It's very important to understand, how are we going to live with this disease throughout our lifespan? How are we going to live with the disease as our children transition from children to adults? And as they transition from an infant to a toddler, and hopefully to a teenager, if we're fortunate enough to have the children live that long with so many of these rare diseases. So I think establishing these connections is essential, and we can do this now. The organizations are global, they're international, they can share experiences. Translation is not a major issue. We can do this. Google Translator or some other tool that we can utilize. So it's just so important to link up people so that they understand what's going on with the disease, what can they expect, and then how do we react to those situations that occur with the disease. So it is very, very important. And I think we have the opportunity now to make the existence of the patient advocacy groups better known than many years in the past. There are different organizations that have information centers that can provide that information about specific patient advocacy groups. I know here at the NIH, our Genetic and Rare Disease Information Center has a separate section for each disease on the patient advocacy groups.
and we would welcome the patient advocacy groups, adding their names to the list of rare disease organizations throughout the world. Others like OrphanNet, they would do the same. That we would work to make the existence of the advocacy groups better known, more easily retrievable and findable on the internet, that we can search. And it's just so important that we do link up the patients together. As Claudia mentioned about the patient registries and natural history of the disease throughout our life, what a difference it makes to have not just 5 patients or 10 patients, but perhaps 100 patients or 200 patients throughout the world that we can then gather that information. And so it is very, very important to make these connections, to make this information available. And we can do this, and we can do it very well. And I've noticed too, so many of the patient organizations around the world are looking for partners from other parts of the world. So they're usually very welcoming to organizations. And I know here in the United States, for example, with so many people having immigrated into the United States from their countries, I'm sure they would be welcome to. Just so happy to be able to connect with people from their previous countries as well as the country that they're in right now. So in these opportunities, we should take advantage of and make available to everyone to really make that journey with their rare disease more livable and somewhat more enjoyable. That is absolutely great what you said, and I believe that everything that you say right now and everything that we share, I say that this what you just told, this demonstrates that the process knows like no bounds, and when we come together, or when you, ERCAL, want to come together and address global health challenges, like you mentioned, bringing some of the important things that you saw in other countries, right? Like you, Dr. Steve and Dr. Jürgen and Dr. Claudia, in other countries. And then we can change lives to entire communities. And ERCAL's vision is so powerful, and it's a powerful reminder of the importance of sharing. That's one thing, of sharing and expanding upon the best practices seen in other countries for a greater good, right? What I'm trying to say with this, y lo digo en español, esto demuestra que el progreso al final del día no conoce límites. ERCAL no está cerrado a que únicamente es ERCAL nosotros, grupito pequeño, no, sino que ustedes están abiertos y la intención, y cuando ustedes se unen, pues es para abordar estos desafíos de salud global, porque al final del día es global. ¿Por qué? Porque ahí es en donde ustedes y donde ERCAL puede cambiar vidas, puede cambiar comunidades enteras. La visión de ERCAL creo que es un poderoso recordatorio, un recordatorio muy poderoso de la importancia de compartir y expandir lo mejor que ustedes han visto a través de manera individual y en manera grupal. Todo lo que ustedes han visto en otros países, traerlo a ERCAL, y ERCAL que sea como un hub, que sea como un grupito, como una capsulita en donde va recopilando información, y de pronto ERCAL, ¡pum!, se abre y distribuye esa información a toda una región. Y eso de verdad creo que es muy, muy importante, porque esto me habla a mí como paciente. Yo lo entiendo como en muchas ocasiones, y salvo su mejor opinión, I think, Dr. Steve, what do you think? I believe that in some other groups and in some other industries, even in some other industries, there is something that is like, no, this is mine and this is mine, and I don't want to share, and I don't, because I am this, and it's my case because I found it and I read it and I study it and I work it, right?
Yeah. Here, what I see in NERCAL is that you as a founders, you are open to share your knowledge, your time, and not just that you are inviting people, you are inviting doctors, you are inviting groups of patients like advocacy patients or advocacy groups for any country to come and join us so they can give us this our knowledge or maybe some good practices that we don't know, but we're open to share and also to receive information, and then you decided if it will work in several countries or maybe in some other countries they don't. La importancia de ERCAL en este momento yo lo veo es que no únicamente están recibiendo información tal cual como tal, no están, al contrario, están abiertos a decir, tomen, aquí está la información, pero también vengan médicos, vengan pacientes, vengan familiares, vengan quien se quiera sumar, venga, porque somos una iniciativa sólida, robusta, que está trabajando firmemente, diariamente, constantemente en las diferentes aristas, en las diferentes, broader, para llegar a esto, a lograr una equidad y una mejor calidad de vida, pues para los pacientes que vivimos con una enfermedad rara. Y me gustaría hacer una pregunta nuevamente a Jürgen o a Claudia, ahora que están aquí, que Jürgen anda muy queriendo platicar y Claudia también, y me encanta. ¿Cómo ustedes invitarían a estos grupos para que se unan al IR? No estoy todavía muy familiarizada con el tema, pero es IRDIRC. Yes. Sí, es que el punto que hacías, Jen, es súper importante, ¿no? Por un lado es esa amalgamiento, ¿no?, de los esfuerzos regionales, pero también formar ese frente común para, como dices, ¿no? Últimamente todos estos son problemas de salud pública a nivel internacional, ¿no? Y entonces, como tal, también debemos de tener una voz, ¿no?, a nivel internacional y poner esa luz sobre las necesidades que existen en Latinoamérica. Entonces, pues Jürgen, Steve y yo y otros miembros de ERCAL, pues también somos partes de otras organizaciones, ¿no?, como ARDER, como UDNI, que Steve mencionó, y formar esas alianzas también que estamos haciendo entre ERCAL y estas organizaciones es súper importante, ¿no? Porque, de nuevo, estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, con G2MC, y Jürgen es parte del Steering Committee de J2MC y puede platicar mucho de esto, pero de nuevo, ¿no? Esta parte, bueno, yo cuando doy pláticas sobre la investigación que hacemos en genética y genómica de enfermedades raras, yo sí creo, ¿no?, que el mejor ejemplo, el más claro de lo que es la implementación de medicina de precisión es precisamente enfermedades raras. Si tienes un diagnóstico acertado temprano, puedes intervenir, puedes manejar la enfermedad mucho más efectivamente, dar respuestas, y eso puede cambiar completamente la trayectoria de los pacientes y de las familias. Entonces, tener ese posicionamiento también a nivel internacional para tener una opinión, ¿no?, en cuanto a las necesidades de América Latina es súper importante. No sé, Jürgen, si quieres agregar más. Bueno, es súper importante que todas las organizaciones aliadas también, como ERIC, que sería International Rare Diseases Research Consortium, que es la investigación de las enfermedades raras a nivel internacional, se unen también a los esfuerzos de ERCAL en Latinoamérica y en el Caribe. Los otros que vamos a necesitar también son los ministerios de salud, MinSalud, en todos los países de Latinoamérica y del Caribe, para la diagnóstica de las enfermedades raras poco frecuentes huérfanas, para los medicamentos
y como les comentó Claudia, la medicina de precisión, la medicina genómica y las consultas de genética y de planificación de familia también que vamos a necesitar en prácticamente todos los países. Y lo que yo sé que hay muy pocas personas que hacen consultas genéticas de planificación para familia. Did we lose Jen? Yeah, that's what I'm thinking. But she's frozen also. Uh-oh. Oh, she comes back, then maybe we can wrap up. Yeah. I mean, we'll edit this part. Jen. Oh, we lost her. But maybe she's trying to log back in. We'll just wait for her to come back so that we can wrap up. But I think it has been good, right? I think it's Express since my sincere just before you give your wrap up, and that would be amazing. So please, Claudia, if you would like to say your points and just close the session. Sure. Well, just, perdón, I'll switch back to Spanish. No, de nuevo, invitar a todos, pacientes, representantes, cuidadores, médicos, investigadores, de nuevo, a unir esfuerzos, a sumar voces, ¿no? Para avanzar los diferentes temas, en ERCAL estamos trabajando en 8 grupos de trabajo diferentes, enfocados en diferentes temas que de nuevo, tras las primeras actividades que hicimos en ERCAL, identificamos como los temas de mayor interés y necesidad. Entonces, estamos trabajando arduamente para avanzar esos temas, acceso a diagnóstico, acceso a registros, educación, entrenamiento, etcétera. Entonces, pues invitar a todos aquellos interesados en enfermedades raras a participar, a sumar esos esfuerzos, a visitar la página de internet para ver las actividades que estamos haciendo y pues a sumarse a esta iniciativa. I don't know, Steve, do you want to add some closing points? No, this has been an enjoyable experience, and I think we're just looking for more partners to share our experiences and knowledge with everyone, so that we can come up with a much better experience and a more helpful experience to the patients and the families with the rare diseases. There are, so many programs and initiatives that are available, and I think working together, we can stimulate the individual governments to even develop a greater emphasis on rare diseases within their country, and that's essential that they start looking at the number of people with rare diseases and how many unmet needs there actually are, and how can we begin to address this in a way that is consistent with what is going on in other areas of the world in which there are willing partners to share their experiences. So I'm looking forward to continuing the work, and I know you have initiated work groups to address many of the issues we have discussed, and so really looking forward to the future for ERCAL. Thank you. Jürgen? Bueno, únense a ERCAL si son investigadores de enfermedades raras poco frecuentes huérfanas, médicos, familias, organizaciones de pacientes, pero vamos a necesitar hacer trabajo político también, porque cada país en Latinoamérica necesita legislación para enfermedades raras poco frecuentes huérfanas, se necesita la implementación de la diagnóstica de los medicamentos para enfermedades raras y de la consultoría genética.
y también mucho más largo plazo queremos implementar medicina de precisión o medicina genómica para enfermedades raras en Latinoamérica y el Caribe. Toda la gente de Latinoamérica y del Caribe se merecen una vida mejor, especialmente las familias y pacientes con enfermedades raras. Qué maravilla de verdad. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los fundadores de ERCAL por su tiempo, por esta charla tan fructífera, tan importante, por darnos sus valiosas perspectivas y por brindarnos sobre todo esperanza en la posibilidad de trabajar juntos. Y no nada más juntos como lo mencionaban los doctores, juntos en la región, sino juntos en llevar a ERCAL a un punto en donde internacionalmente, como lo han hecho, alcen la mano y digan, ERCAL está trabajando para América Latina, para el Caribe y América Latina, para países que quizá no tienen la capacidad ni la infraestructura para poder brindarles una mejor calidad de vida a los pacientes y a las personas quienes viven con una enfermedad rara. Y por ello, estas contribuciones han sido inspiradoras y sin duda, marcarán una diferencia significativa en el ámbito de las enfermedades raras en Latinoamérica. Nuevamente, gracias por su compromiso. Gracias, doctora Claudia. Gracias, doctor Steve. Gracias, doctor Jürgen. Y bueno, eventualmente el doctor Carlos, quien se unirá posteriormente en esta charla. Muchas gracias. Y a nombre de todas las personas quienes vivimos con alguna enfermedad rara y en nombre de mis familiares o de sus familiares, muchas gracias por todo lo que hacen.